Un pequeño repaso, ¿cierto?, de lo que habíamos estado viendo. Estamos mencionando los elementos, mencionamos el oro, la plata, el bronce, divinidad, redención, sufrimiento. Los colores azul, púrpura y rojo. El azul, hijo de Dios, que lo vemos en el Evangelio de Juan. El púrpura como rey lo vemos en Mateo. El rojo como Salvador lo vemos en el Evangelio de Lucas. Y el blanco como hombre perfecto lo vemos en el Evangelio de Marcos. Esos son los 4 colores que se solicitan para el tabernáculo. También mencionamos ahí, estaba recordándonos recién Cristina, madera. Madera de acacia. Madera de acacia, ¿cierto? Nosotros vemos en Isaías, por ejemplo, que se menciona respecto de Jesús, se dice como raíz en tierra seca. Y eso hacía referencia porque Jesús no necesita nutrirse aquí de abajo, sino que como esta acacia, que no se nutría de la humedad del suelo, sino que del rocío que venía desde arriba, es la figura de Jesús. Nosotros vemos esa misma forma en la zarza cuando se presenta a Dios para hablarle a Moisés. Vemos de que la zarza no se consumía, ¿cierto? Porque Dios no necesita un alimento de aquí de abajo para nutrirse, sino que Él es porque es. Si ustedes me permiten, me gustaría que hiciéramos un leve repaso a esta lectura, porque yo sé que el otro día la leímos y como que no entendimos mucho, o alguien entendió. Me gustaría saber si alguien entendió lo que leímos respecto del tabernáculo. Sí. ¿Sabes, Daniel? Yo no lo entendí porque tiene mucha complicación de medida, Para mí fue complicado, te lo digo sinceramente. Chiquillo, lo importante es que cuando ustedes no entiendan algo, lo digan, y no importa si lo volvemos a repasar, pero que lo tengamos claro. Pero respecto de la madera, lo importante es que es una madera que tiene muy buenas propiedades de resistencia a la corrupción, y eso habla también de nuestro Señor Jesucristo. Habla de nuestro Señor Jesucristo cuando dice que tu santo no verá corrupción. En esta oportunidad nosotros vamos a suponer de que el codo que habla en la Biblia son 50 centímetros. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, 100 codos, nosotros 100 lo dividimos a la mitad, decimos 50 metros. Dice 10 codos de alto, nosotros lo llamamos a la mitad y vamos a decir, 5 metros. ¿Ya? Pero es bueno leerlo en codos porque el número que viene dado en los codos también tiene mucha relación con la gematría. A ver, un breve repaso. ¿Cuál es el primer número importante? El 1. El 1 es el primer número importante. ¿Por qué? ¿De qué habla? Porque hay un solo Dios. Un solo Dios. No hay Ya. otro. Un solo Dios. El número 2, ¿de qué habla? Testimonio, testigo. De testimonio, de testigo, ¿cierto? Testimonio, testigo. El mandato de Jesús que vayan de 2 en 2. En Apocalipsis vemos los 2 testigos. El segundo número importante, ¿cuál es? 3. El número 3. Se habla de la Trinidad. Habla de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después tenemos el número 4. ¿De qué hablaba el 4? De los 4 evangelios. Habla de lo creado, Los elementos, de la creación. El número 4 habla de la creación. ¿Ya? 4 elementos, 4 puntos cardinales, 4 evangelios. El número 4 siempre está hablando de lo creado. El número 5, ¿de qué habla? De la responsabilidad. Responsabilidad, ¿cierto? Hay 5 ministerios para la iglesia, tenemos 5 sentidos. Vemos el número 5 repetido varias veces en la escritura y todo tiene que ver con la responsabilidad. Fíjense que no es casualidad, porque Dios es un Dios que todo lo pensó. El número 5, ¿cierto? Nosotros tenemos 5 dedos, habla de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, somos responsables de dónde metimos nuestras manos y qué hacemos. Está hablando de eso, de la responsabilidad de nuestro quehacer. Aún tenemos 5 dedos en los pies, tenemos que tener mucho cuidado para dónde vamos, cómo nos conducimos. Responsabilidad.
¿ya? El número 6. Número de hombre. El número 6, número de hombre. ¿Cómo Hombre, sabemos de eso? En hombre. Apocalipsis, ¿cierto? Dice, y el número 6 y este es el número de hombre. El 7 Perfección. es el tercer número Perfecto. importante. Perfección hizo el mundo. Se va. Perfecto. ¿Y por qué Número de es descanso. importante? Porque es la suma de el número 3, que es la Trinidad, Y el que es el Dios creador, más el número 4 de la creación, Número todo lo 4. creado, ¿cierto? Aquí tenemos Hizo el mundo. número 7. El número de Así, descanso. ya chiquillo. Entonces, en Pedro 26 dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. ¿Qué tenemos aquí? Una primera cortina. Estas cortinas, se lo voy a decir a tiro, son las que van sobre el tabernáculo. Imaginémonos de que tenemos el cajón con todos los pilares parados, ¿cierto? Todo puesto con las tablas, ¿ya? Las tablas, acuérdense que aquí se está mencionando lo que está solicitando nomás, pero nosotros vamos a ir explicándolo al tiro para que lo vayamos entendiendo. Están las tablas de acacia y se pone sobre ella la primera cortina. Y esta primera cortina es de lino torcido. ¿Ah? Dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos, o sea, 14 metros. Y la anchura de la misma cortina, 4 codos, o sea, 2 metros. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas la una a la otra. O sea, se pone una cortina, la otra al lado y unida. La otra cortina unida, la otra cortina. 5 cortinas unidas. 5 cortinas estarán unidas una a la otra y las otras 5, aparte, también van a ser unidas. O sea, vamos a tener 2 cortinas grandotas, anchas. Y entre medio vamos a ver qué pasa. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. O sea, al encontrarse las cortinas lazadas a los dos lados, enfrentadas unas a la otra. 50 lazadas en la primera cortina y 50 lazadas en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarán las cortinas la una con la otra y se formará el tabernáculo. O sea, con esos corchetes ya se unen los 2 paños que se habían logrado originalmente y ya se puede cubrir todo el tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. Yo lo voy a adelantar aquí de que el alto del tabernáculo era aproximadamente 5 metros por 5 de ancho. Entonces, tenemos 5 metros de altura, 5 metros en el techo, sumamos 10, y 5 metros al otro lado, tenemos 15 metros. Y esta cortina que de pelo de cabra es de 15 metros. O sea, esta sobrepasa un poco más en las orillas de la cortina blanca que se había puesto primero de lino. Esta lo protege. Voy a avanzar al número 10, dice, y hará 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde con corchetes de bronce en el versículo 11. 50 corchetes de bronce que son para unir los 2 paños de cortina que se lograron armar. La parte que sobra de las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a la espalda del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de la cortina de la tienda colgará sobre los lados del tabernáculo y un lado al otro para cubrirlo. Hará también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, ¿ya? Y con esta se hace también ¿Cuántas cubiertas llevamos hasta aquí? Llevamos la de lino, llevamos la de pelo de cabra, ahora llevamos la pieles de carnero, llevamos 3 cubiertas hasta ahora. Y una cuarta cubierta con pieles de tejón.
tenemos cuatro cubiertas sobre el tabernáculo. Haz el tabernáculo de 10 cortinas de lino fino. Estas cortinas deben decorarse de azul, púrpura y carmesí, con figuras de querubines primorosamente bordadas en ellas. Cada cortina debe tener 12 metros y medio de largo por 1,80 metros de ancho. Todas las 10 cortinas deben tener la misma medida. Une 5 de estas cortinas y forma un juego. Luego, une las otras 5 cortinas y forma un segundo juego. Haz lazadas de cordón azul en la orilla de la última cortina de cada juego. Las 50 lazadas a la orilla de un juego deben ser idénticas a las 50 lazadas a la orilla del segundo. Luego, haz 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás los 2 juegos de cortinas, conformando así el tabernáculo. Haz cortinas de pelo de cabra para cubrir el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada una será de 13,30 metros de largo por 1,80 metros de ancho. Estas 11 cortinas deben tener exactamente la misma medida. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Coloca 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, en cada juego, y sujétalas con 50 corchetes de bronce. De esta manera, los 2 juegos formarán una sola cubierta. Una mitad adicional de la cortina de esta cubierta del techo colgará a espaldas del tabernáculo, y la cubierta colgará unos 45 centímetros adicionales en cada lado. Encima de estas cubiertas coloca una capa de pieles de carneros teñidas de rojo, y encima de estas una capa de pieles de tejones. Esto completará la cubierta del techo.